este espacio del Rincón de la Poesía. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a Lina Araméndez Gallego. Voy a continuar con una pequeña biografía de ella. Gracias por todos tus saludos. Y Lina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Es un espacio donde todos podemos compartir poesía. Las personas que también están interesadas en compartir su poesía, cordialmente invitados. Entonces, Lina, prosigo a leer una parte de tu biografía. Lina Araméndez Gallego nació en Ibagué en 1986, es licenciada en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, candidata a Magíster en Estudios de la Cultura con mención en Licenciatura Hispanoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Ha participado y diseñado talleres de literatura y escritura en colegios y espacios no formales. Lina, bienvenida y te cedo la palabra. No sé si quieres agregar algo. Buenos días a todas y a todos, o bueno, buenas tardes ya, ¿no? No, está bien, está bien. Bueno, primero agradecerle al CRAI, agradecerle a Luz Marina enormemente por la invitación, por el espacio, y también agradecerle a todas y todos los que se han conectado y la gente que viene llegando. Gracias por tomarse un espacio del día para hablar sobre, o para escuchar, ¿no? Para dialogar, para conversar sobre poesía. Bueno, en la presentación faltó decir de qué voy a hablar, y bueno, pero yo la puedo hacer. Hablaré de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Esto hace parte, mi presentación hace parte de mi trabajo investigativo de tesis para obtener el título de maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y en ese sentido he querido compartir en este espacio mis búsquedas, mis intereses, mis hallazgos, ¿no? El rastreo que hice de Alejandra Pizarnik en mi trabajo. Lo hice sobre sus diarios, ¿no? Una obra póstuma y autobiográfica, por supuesto. Hago una breve contextualización de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik es una poeta argentina, adscrita, digámoslo así, a los movimientos de vanguardia, no solamente reconocida en América Latina, sino en todo el mundo. Creo que se reconoce por su labor poética, y además de eso, también pues algo que siempre se va a hablar de Pizarnik es el tema de su suicidio, ¿no? Pero eso lo uno con algo, y es que mi trabajo, mi interés por Alejandra Pizarnik viene, bueno, desde pregrado, desde que la conocí en las clases de literatura y de crítica literaria en la universidad, y desde ahí mi interés, ¿no? Siempre, bueno, es una de mis poetas favoritas, y por esa razón la escogí para mi trabajo investigativo. Pero también la escogí porque quise ir más allá de los análisis que ha hecho la crítica y que están además visibilizados, que son los trabajos adscritos a ese rótulo que le dieron a Pizarnik de la poeta maldita, de la poeta suicida, de la poeta lesbiana. Y en ese sentido yo quise ir más allá de eso, ¿no? Al encontrarme en su obra autobiográfica, lo que encontré es una poeta lúcida, totalmente segura y consciente de su trabajo, pero además de eso, de su interés por la literatura, de su entrega por la literatura. Entonces, en ese sentido, ese es como el principal interés de mi búsqueda en la obra póstuma y autobiográfica de Pizarnik. En ese sentido, mi trabajo investigativo fue más allá de eso, ¿no? Fue a eso, trascender eso que encasilló a Alejandra Pizarnik en La poeta maldita. Pero además de eso, también me fui a los diarios, porque allí encontré una poeta que desvela de todas maneras su intimidad, que devela no solamente eso, sino que además pone en relieve su interés por la literatura, ¿no? Pero además de eso los diarios nos lleva a conectarnos en cómo fue que Alejandra Pizarnik se hizo poeta, ¿no? ¿Qué costos tiene esa decisión en Pizarnik? En una poeta que, como ella misma ha dicho, en muchos poemas y en las entrevistas que hizo en vida,
fue ir hasta el fondo, ¿no? Y en ese sentido hace parte también de esa muerte como sucedió y todo, ¿no? Y en ese sentido, por eso los diarios, por eso voy a los diarios, porque allí también hay una apertura de su archivo propio, no solamente de su archivo propio en el sentido de revisar una vez más sus cuadernos, sus anotaciones, su cotidianidad, sino también eso cómo abre su archivo propio en relación con su cuerpo, con su mente, con su sexualidad, cómo hace esa apertura para demostrar cómo todo su relación precisamente con la vida y la literatura. Para Pizarnik no había una división, no hay una distinción entre vida y literatura, sino era igual, no había esa distinción. Y creo que ella misma lo reconoce en varias entradas de su diario al decir que entregó todo por la literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso voy a los diarios, por eso fui a los diarios, por eso mi trabajo, mi investigación, mi rastreo es en su obra autobiográfica y, bueno, son los diarios. Para ir eso, más allá del mito que construyeron de la poeta maldita. Y por eso, porque los diarios también me hicieron ir a ese deseo de la escritura, ¿no? Es el deseo de la escritura de Pizarnik que según registran sus diarios, fue desde muy joven, desde el año 1958 empezó a construir su diario, en esa época tenía 17 años, y si vamos a ver hasta cuando terminan los diarios, parte de lo que fueron publicados, ¿no? Valga decir que el archivo propio, el archivo original está en la Universidad de Princeton, y desde allí Ana Beshu hizo la edición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los diarios o una obra autobiográfica como esta de Pizarnik se somete a la publicación, pues se somete a una edición, ¿no? Y en ese sentido hay censuras, como bien lo dice la misma en el prólogo de los diarios. Entonces, en ese sentido, lo que vamos es a ese archivo, ¿no? A ese archivo que claro, hay un archivo que se abre, pero que ese archivo depende de lo que tuvo en cuenta la que hace la edición, quien hace la edición, en ese sentido. Y además de eso, creo voy también a los diarios y a ese más allá del mito de poeta maldita, porque los diarios son una búsqueda incesante, ¿no? Unas búsquedas incesantes, profundas, no solamente de estilo ni estéticas, sino también todo en pro de su trabajo creativo. En ese sentido, mi trabajo también dice o concluye que siempre Pizarnik trató de vivir en esas orillas de los límites y muchas veces se aventuró a ese vacío, ¿no? Se lanzó a los límites. Y vemos aquí todos los días sus entradas además muy pormenorizadas, dedicación de horas, de días a la escritura. Entonces, en ese sentido, mi rastreo y la pregunta y el eje central de esta charla va a ser el deseo de la escritura en Alejandra Pizarnik. Esa dedicación, esa alquimia, digámoslo así, que hace Pizarnik cotidianamente, incluso interrumpiendo la misma vida, lo que hace es esa entrega, ¿no? Al quehacer literario. Ese deseo del querer escribir conectado a su fervor por la literatura, por la escritura. Escriturarlo todo, ¿no? Siempre, y en muchos poemas lo evidencia, y en las entradas de su diario, ese era su gran deseo, ¿no? Escriturarlo todo, ¿no? En detalle, incluso dice en muchas entradas cómo hago para detallar esto que siento, este respirar, esta palpitación. Y en ese sentido, eso es lo que hacen los diarios. Entonces, claro, voy a los diarios también porque es una génesis de toda la obra de Pizarnik. Es como lo que está detrás de la cortina, ¿no? De su gran obra poética y ensayística, están estos diarios, está esta génesis aquí, esta génesis poética, creativa, esta génesis también que se conecta con la lectura, ¿no? Con el ejercicio, con el gesto de la lectura de los escritores. Entonces, en este sentido, lo que también nos deja ver Pizarnik es eso, ¿no? Es todo ese proceso al que se ve combinado un autor para dedicarse a la literatura.
Pizarnik, o sea, esto para Pizarnik la literatura y la escritura no era un pasatiempo, sino era toda su vida, era cada respirar, cada palpitación, era la literatura, era la escritura. Entonces, y eso lo demuestran sus diarios con lo que les digo de las entradas cotidianas, detalladas de su vida. Pero además de eso, también nos muestra una Pizarnik enfrentada a muchos, a ese mundo, ¿no? Al mundo que tiene el escritor. Pero además de eso, ¿cómo hace el escritor? También nos muestra Pizarnik, cómo hace el escritor para enfrentar ese mundo convencional, ¿no? Al que también nos vemos abocados cotidianamente, como el trabajo, del amor, de la universidad, del estudio. Entonces, ¿cómo se enfrenta Pizarnik a todos esos obstáculos y cómo también esos obstáculos son materia prima de su obra poética, de su obra diarística? Entonces, en ese sentido, ese deseo de la escritura, además de ser un deseo constante, ¿no? Un deseo perpetuo en Pizarnik, también ese deseo, ella lo dota de la imposibilidad, ¿no? Pero de una imposibilidad que también se convierte en certeza. Cada vez que veía algo imposible, no escribo bien, no estoy escribiendo bien, tengo que estudiar más, tengo que leer más, no puedo con el lenguaje me es abstracto. Todas estas imposibilidades las teje Pizarnik y se convierten en sus certezas cotidianas para seguir escribiendo, ¿no? Para seguir apostándole a la escritura, para seguir apostándole a la literatura, a su entrega cotidiana. Entonces, en este sentido, indago ese deseo de la escritura en Pizarnik y lo indago nombrándolo, ese deseo, con un verbo que personifico con la misma Pizarnik. Y se llama entonces, esta indagación por el deseo, se llama pizarniquear, verbo desnudo e infinito. Y entonces de eso pues voy a hablar en esta charlita. Entonces, si van teniendo alguna pregunta, mi opinión, pues creo yo la metodología, yo voy viendo, no sé si las dejamos para el final, entonces dependiendo de las preguntas, de la dinámica, entonces ahí las vamos elaborando, las vamos conversando. Bueno, entonces en este sentido, ese sentido del deseo, ese pizarniquear, ¿no? Yo pizarniqueo, indagando y transitando también otros caminos, ¿no? El camino de la Alejandra Pizarnik, no la poeta maldita, no suicida, sino esa poeta que todos los días, a pesar de sus circunstancias personales, psíquicas, lo que fuera, estaba en pro de perseguir su anhelo de escritura. Entonces, por eso transito sus pasajes íntimos y privados, ¿no? Porque además hay un ir de la cotidianidad a una poética de la escritura, ¿no? Una poética que se interroga a sí misma, se reta, se pulveriza, ¿no? Se autodestruye y se grita con ella misma se grita en una de sus entradas del diario, de los diarios, quiero escribir, se dice, que aún no sé. Entonces, en ese sentido, esa entrada del diario me sirve a mí para seguir ahondando en el deseo de la escritura. Ahí con ese quiero escribir. Y se grita, ¿qué? ¿Pero qué voy a escribir? ¿No? ¿Qué escribo? Aún no sé, ¿no? Entonces, como ese deseo está aunado a una incertidumbre y al mismo tiempo una interrogación. ¿Qué escribo? ¿No? Esa búsqueda, ¿qué es lo que voy a escribir? Entonces, en ese sentido, esa búsqueda de Pizarnik para ahondar en su deseo de la escritura está además aunada a una interrogación, pero también a una incertidumbre, ¿no? Aún no sé. Entonces, ese movimiento, ese ir y venir de este verbo pizarniquiano siempre va a estar anclado al deseo de escribir, ¿no? Para interrogarse, y una vez escribe, llega a esa incertidumbre, ¿no? Pero además esa incertidumbre no solamente sobre qué escribo, sino será que estoy escribiendo bien, que una vez, será que estoy escribiendo bien, será que esto es, ¿no? Ese inconformismo que tienen muchos autores y que ese inconformismo precisamente ha sido, bueno, yo no le diría un obstáculo, pero sí ha sido como una piedra en el zapato para muchos escritores, ¿no? Que decidieron, por ejemplo, no publicar, ¿no? Como quizá lo hizo Kafka con sus diarios cuando le dice a Max Brod
quema todo esto, ¿no? Esto que escribí, pues además de ser mi intimidad, no tiene, ¿no?, un valor literario, una calidad literaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pizarnik siempre, cada vez que va a sus escritos, a sus poemas, se pregunta eso, ¿no? ¿Será? Pero además de eso, no solamente se lo pregunta, sino que en ese sentido, esa conexión que les cuento de no hay una desconexión vida y literatura, sino que se unen, es una fusión todo el tiempo. Entonces, en este sentido de la vida y la escritura como un cuerpo, como una vida, como unas pulsaciones que siempre están ahí. Entonces, en ese sentido, no solamente ella se pregunta por la calidad literaria, sino que sus poemas, le preguntan, ¿no? La interpelan a ella, ¿no? Para saber, ¿será que estás escribiendo bien, no? Entonces hay una entrada de eso, de ese inconformismo, ¿no? Esa incertidumbre por lo que se escribe. Y dice Pizarnik en una entrada de su diario en 1958, por más tenaz que sea cada poema en asegurarme que no escribo bien, que no tengo condiciones para ello, persisto, pues es lo último que me queda, persisto, pues si no escribo, soy un ser reventado, escribo por exigencia vital. Esto, yo señalo varios aspectos de esta entrada del diario que me parece que interroga, ¿no? Y que me sigue llevando a un camino desconocido, ¿no? A ese camino que emprendí en mi investigación. Y es que ella en una entrevista, cuando hablaba del deseo, hace referencia al deseo y decía, Proust, al analizar el deseo, Proust no dice que los deseos no quieren analizarse, los deseos quieren satisfacerse. Entonces, en ese sentido, el deseo de escritura y de lo que plantea y Pizarnik cotidianamente es ese ir al deseo, es satisfacer el deseo de la escritura todo el tiempo, ¿no? Por eso ese verbo que en sus diarios y que si vemos toda su obra poética, la acompañó siempre, ¿no? Y ese deseo no podría ser sin el verbo pizarnikiano, no podría ser sin el verbo persistir. Y creo que es un verbo que además es utópico también y esperanzador, es lo que mueve a los escritores. Entonces, en ese sentido, si se dan cuenta en esa entrada, dice varias veces persisto. Entonces, no habla de la escritura, ¿no? Con ese verbo persisto, no habla de la escritura, hace la escritura, ¿no? La poeta escribe por necesidad, es lo único que tiene, ¿no? Es su exigencia vital, lo que para nosotros puede ser vital todos los días, comer, bañarnos, saludar a un familiar, decir buenos días. Para Pizarnik eso era la escritura, esa exigencia vital. Y esa exigencia vital que si no la hacía, que si no se consideraba, no estaba en este mundo, que era su única manera de estar en este mundo. Entonces, en ese sentido, es lo único que tiene, ¿no? Sin la escritura es un ser a medias, es un ser reventado, como ella misma se lo dice. Pero además, esa escritura cotidiana, hay algo ahí cuando hablaba de la imposibilidad en su escritura, y es que la escritura para Pizarnik, las palabras, el lenguaje, entre más parece realizarse, más se aleja. De esa exigencia vital es lo que precisamente, esa persistencia hace que al perseguir la escritura, que al habitar la escritura, al hacerla, entre más se acerca a ella, menos le parece, ¿no? Más se aleja, ¿no? Por la entrada anterior que les decía, persisto, porque por más tenaz que sea el poema, en asegurarme que no escribo bien, ¿no? Sus poemas le gritan, sus poemas le laten, sus poemas laten diciéndole también algo, ¿no? En ese sentido, es una vida y una corporalidad de la escritura, esa metáfora de la escritura siempre con la vida, ¿no? Entonces, esa que está, por eso siempre está unado el verbo persistir con el verbo escribir, ¿no? Persistir es escribir, escribir es persistir. Eso es una forma reiterativa de este verbo, nos lleva, sus diarios nos da cuenta de ese arduo camino que Alejandra Pizarnik debe recorrer para consagrarse a la escritura, ¿no? A la literatura, despeñarse
despeñarse en ellas, como les decía al principio, como que se lanza al abismo, ¿no? Como que bordeo las orillas del límite, pero me lanzo también a los límites. Y eso también hacía Pizarnik. Entonces, en ese sentido, parte de su camino, su punto de partida para consagrarse a la escritura era precisamente este, ¿no? Creer que no, que lo que escribía no estaba bien, que faltaba, ¿no? Que faltaba y esa falta, ese vacío que todavía hay en la escritura es lo que le permite continuar a Pizarnik en el camino, ¿no? No sería un obstáculo ni un punto de llegada, sino ese punto de partida en la consagración de la escritura. Entonces, esto va sucediendo, ¿no? Todo el tiempo en los diarios vemos que es una escritora que teje y desteje su obra para tornarla precisamente infinita e inagotable, ¿no? Pero también diseminada, ¿no? Si vamos a ver, la forma de los diarios es una forma abierta, fragmentada, porque como en algunos días puede hablar sobre cómo se siente o puede hacer un recuerdo de su infancia, su niñez, o puede sencillamente dar testimonio de una lectura que está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta forma de los diarios, esta forma abierta, fragmentada, a veces sin una linealidad, precisamente hace ver eso, ¿no? Como desteje y teje todo el tiempo su obra, ¿no? Como precisamente esa figura de Penélope esperando a Ulises. En el día teje y en la noche teje, ¿no? Yo creería que Pizarnik tejía era en las noches, ¿no? Que ella siempre reivindicaba la noche, no era su momento. En el día dormía mucho, según en los diarios, ¿no? Entonces, en este sentido, este camino de la consagración empieza desde muy joven. Como les contaba, sus diarios dan testimonio desde 1958 y en 1955, 1956 ya había publicado su primera obra. Entonces vemos ahí cómo hay una continuidad, un punto de partida muy joven en esa consagración de la literatura y de la poesía. En ese sentido, su experiencia de escritura empieza a ser elaborada desde muy joven, y así lo hace ver desde los primeros años de sus diarios y hasta su muerte, ¿no? Fue él hasta el último día Pizarnik que escribió en sus diarios. No vemos esos últimos días en la forma editada, pero bueno, por ejemplo, Patricia Venti, que es una autora venezolana que tuvo la oportunidad de ir a Princeton al archivo original de Pizarnik, da cuenta, ¿no? de esas otras anotaciones que tuvo casi al final del año 72, días antes de su suicidio. Entonces, en ese sentido es eso, ¿no? Esa consagración del camino en la literatura de Pizarnik desde muy joven hasta su muerte, hasta el último día, la última noche, dejó escrito un verso en su tablero, ¿no? En sus anotaciones, perdón, de la mesa, ¿no? Y precisamente escribía eso que referenciaba al principio de ir hasta el fondo, ¿no? Lo que pasa es que siempre quiero ir hasta el fondo, siempre quise ir hasta el fondo, ¿no? Entonces, es una poeta consecuente, ¿no? Con su destino. Un día se dijo que su destino, ella misma se lo dijo, mi destino es ser escritora, es escribir, 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 eso quiero. Entonces, es un deseo de toda la vida. Entonces, pero además de eso, digo yo que se aferró tanto a la escritura hasta el último día de su muerte, que era como su condena y al mismo tiempo su salvación. Entonces, podemos ver cómo los diarios funcionan como una crónica de sus días, que además de dar testimonio de sus días, también le ofrecía una seguridad para la autocreación. ¿Para explorar todos los caminos todos los caminos de creación, para explorar su cuerpo, su sexualidad, todos sus múltiples yoes, todo esto para precisamente ahondar en esa alquimia que se propuso desde muy joven, como es ser escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa función dual del diario Alejandra Pizarnik, por un lado la crónica de sus días y por otro lado la creación. Yo lo que hice fue unir esas dos, ¿no? Esa función dual de los diarios, y para unirlas, las uní y pensé que los diarios son una crónica sobre la escritura misma, que aunado lo crónica de sus días con el trabajo de creación,
hace una crónica de la escritura, ¿no? Es ese sentido de lo que les decía al comienzo, ¿no? Escriturarme toda en cuerpo y alma. Entonces, en ese sentido, esa función dual del diario se une para mí y arma esta crónica sobre la escritura, esta historia, este testimonio sobre la escritura, ¿no? La escritura como eje central, ¿no? De toda de su obra autobiográfica. Entonces, yo lo que decía también ahí es que en los diarios no es la vida haciendo y deshaciendo sus días, sino quien hace y deshace sus días es la escritura. De ahí que se construya un sujeto escritural y plural, ¿no? Vemos cómo en esta obra autobiográfica, en los días, hay una pizarní un día, otra otro, en un mismo día, múltiples pizarníes, ¿no? Esta multiplicidad de yoes, ¿no? Esta legión de yoes que decía Manuel Alberca cuando hablaba de la escritura autobiográfica, ¿no? Esta legión, no soy yo, son mis yoes, ¿no? Una escritura desdoblándose como proyecto irrealizable y posible al mismo tiempo, ¿no? Así como encontramos este desdoble del yo, también hay un desdoblamiento siempre en la escritura. Cada que se desdobla su cuerpo hay un desdoblamiento, por supuesto, de la escritura. Entonces, en ese desdoblamiento del yo, de ese yo escritural, encontramos, o bueno, encuentro también ahí, o encontramos quienes hemos leído a Pizarnik, un objeto, ¿no? Que para mí es mucho más allá, es mucho más que un objeto. No es un objeto, sino es un artificio escritural para mí, ¿no? Un artificio escritural que ha trazado toda la vida, la historia de la literatura desde la antigüedad, ¿no? Y es el espejo. Y quiero detenerme un poquito en este artificio, ¿no? Que llamo yo el espejo, porque no es un simple objeto para Pizarnik, sino que hace parte de esa incisión, digámoslo así, que hace Pizarnik a su realidad, a su cuerpo, ¿no? Abre su cuerpo, abre su intimidad, su vida, abre el proceder de la escritura, y pareciera que pusiera siempre un espejo ahí, ¿no? O muchos espejos. Entonces, en este sentido, ese artificio escritural del espejo es donde ella ve a otras Alejandras, ¿no? Con las que se encuentra cuando escribe precisamente, ¿no? Lo que permite el encuentro con esas otras Alejandras es la escritura, ¿no? Sí, es la escritura. En ese sentido, el espejo, y también recordando un poco a Juan Malpartida, que es quien ha hecho varias investigaciones y varios ensayos sobre Pizarnik, me gusta una frase de Juan Malpartida que dice: todo espejo es una pregunta por el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pizarnik siempre se hace esa pregunta por sus otros yoes, ¿no? Por sus otras Alejandras, otras Pizarniks. Entonces, hay un poema, se llama Un sueño, donde el silencio es de oro. Y si ustedes se van a ver varios poemas de Pizarnik, siempre está presente, está el espejo, ¿no? Solo tomé un fragmento de este poema se llama Un sueño, donde el silencio es de oro. Está en su obra La extracción de la piedra de la locura, y dice: he tenido muchos amores, dije, pero el más hermoso fue mi amor por los espejos. Entonces, vemos cómo ese amor por los espejos, que también es recurrente en sus diarios, todo el tiempo lo está haciendo para interpelar su cuerpo, para interpelar la escritura, para travestir ese sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una entrevista que Marta Moya le hizo, y precisamente Marta Moya le pregunta por los espejos, ¿no? Le dice: ¿a quién ves en ellos? ¿No? Y, reiterándole esa presencia absoluta, digámoslo así, porque siempre es una presencia recurrente en su obra, son los espejos, ¿no? Entonces Marta Moya le pregunta: ¿a quién ves en ellos? Y Pizarnik dice algo y dice: veo a la otra que soy, en verdad tengo cierto miedo de los espejos. En algunas ocasiones nos reunimos, casi siempre sucede cuando escribo. Entonces, ahí en este espejo le sirve siempre Pizarnik en sus diarios y en muchos poemas
para lo que digo, para el juego, ¿no? De travestir constantemente el sujeto, ¿no? De ir a esos otros yoes que hay ahí, ¿no? Que se encuentran con la escritura, con la escritura. Y hay otra cita respecto a los espejos que me gustaría compartírselas, y dice Pizarnik en sus diarios: me compré un espejo muy grande, me contemplé y descubrí que el rostro que yo debería tener está detrás, aprisionado, del que tengo. Todos mis esfuerzos han de tender a salvar mi auténtico rostro. Para ello es menester una vasta tarea física y espiritual, ¿no? Una vez más, el espejo, ¿no? Y quería también resaltar algo ahí, ¿no? La literatura está llena de espejos. Desde la antigüedad, como les decía, lo vemos, ¿no? Está en el mito de Narciso, ¿no? Cuando se ve, se ve reflejado, cuando se ahoga también en su propio reflejo. O también lo vemos en los cuentos, ¿no? De Charles Perrault, bueno, de los hermanos Grimm, de toda esta tradición popular, donde está el espejo, ¿no? Recordemos el espejo que le habla a la bruja en Blancanieves, ¿no? Ese espejo personificado que viene a plantearnos esa dualidad, yo no diría dualidad, sino la multiplicidad de los yoes, ¿no? La pluralidad de los yoes. Entonces, en ese sentido, siempre hay espejos, ¿no? Esos espejos que siempre sonaron en la literatura, que fueron esos espejos en la antigüedad, y que luego vemos ese tema de la dualidad en la literatura, con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o cuando lo vemos en Dorian Gray, ¿no? Con el retrato, bueno, Frankenstein, ¿no? Cómo está este tema de la identidad presente en toda la literatura, en la historia de la literatura. Y bueno, también el gran Dios Brown, bueno, cosas o sea, esa perpetuidad, ¿no? del espejo, y también lo asocio un poco a lo que dice Borges del espejo, ¿no? Parece ser que es un elemento de la alquimia, ¿no? Del ars poética siempre. Y quise recordar precisamente a Borges con su ars poética, su arte poética y el espejo, para referenciar, para seguir referenciando este tema en Pizarnik. Y dice Borges, es solo un fragmento de ars poética de Borges: a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara, dice Borges. Entonces siempre el arte debe ser como ese espejo, ¿no? Entonces en ese sentido vemos que la escritura debe ser como ese espejo, que la escritura es el espejo para Pizarnik, ¿no? Es donde se encuentra, pero además es donde se mira, ¿no? Y decía Pizarnik algo respecto a este verbo también del mirarse, del reflejarse en la escritura, y era: mirarse es mirar y ser mirado, ¿no? Que además mirarse es mirar y ser mirado. Si vemos esa práctica que hacemos como lectores cada que abrimos un libro, es eso, ¿no? Mirarlo, ¿no? Es ser mirado también, ¿no? Ser mirado por el autor, pero al mismo tiempo estamos viendo al autor. Entonces, siempre la escritura, los libros, sobre todo la poesía, es ese, ¿no? Mirarse es mirar y ser mirado. Hay algo, además de los espejos, algo que quiero también resaltar, puramente seguir hablando de este tema del deseo y de la imposibilidad y la certeza en Pizarnik. Es que Pizarnik en sus diarios, ¿no? encarna lo paradójico del deseo y la escritura, ¿no? Hay alguna referencia a Goethe ahí con esto de este paradójico del deseo y la escritura, y es que es postulando lo imposible que el artista se procura todo lo posible, dice Goethe. Entonces, en este camino que nos abre Goethe con esta frase, es postulando lo imposible que el artista se procura todo lo posible, es el camino de Pizarnik, ¿no? Es decirse cada paso que hay que es imposible, ¿no? Pero que no solamente es imposible por la referencia que hacía anteriormente de esa interpelación que le hacen sus propios poemas, como esto no está bien escrito, esto no tiene calidad literaria. Además hay otro imposible, ¿no? El gran imposible, digámoslo así, en la literatura, ¿no? En los escritores, que es
las palabras y el lenguaje, ¿no? Su fuerza, la fuerza incontrolable de ese lenguaje, ¿no? De no poder nombrar lo que realmente se quiere, ¿no? O nombrar, por ello la persistencia eterna de Pizarnik de proclamar la palabra como hacedora de ausencia y no de realidad ni de presencia. En este sentido, esto de lo imposible en la palabra, en el lenguaje, Pizarnik decía, el lenguaje no me permite plasmar lo que siento, no me permite plasmar lo que estoy viviendo, no es transmisión de realidad, dice Pizarnik en una entrevista, precisamente por eso, ¿no? Por la imposibilidad a veces de realmente cómo busco las palabras para transmitir lo que estoy sintiendo. Este respirar, se dice Pizarnik en una entrada, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo hago con eso para que este lenguaje pueda decir esta respiración, este latir cada segundo, esta vitalidad, ¿no? Esta vida, ¿cómo hago para cada vez que salgo a la calle y veo algo que todavía no está nombrado para mí, ¿cómo lo nombro? ¿No? Es una pregunta constante, reiterativa. Entonces, en ese sentido, es esa fuerza incontrolable, ¿no? Por ello, el afán siempre cotidiano, obsesivo de Pizarnik de habitar el lenguaje, de ser el lenguaje. De ser el lenguaje. Voy a hacerles aquí una notica, pero espera que se me perdió. Sobre esta referencia, ¿no? de la imposibilidad del lenguaje. Ya, entonces digo que siempre, por eso Pizarnik siempre está atentada, ¿no? A habitar el lenguaje, ¿no? Esa es su razón de vivir, ¿no? Cómo me apodero del lenguaje, y además precisamente de ese lenguaje ahí vemos la plasticidad de las palabras en Pizarnik, ¿no? Entonces dice Pizarnik, el lenguaje me es ajeno, esta es mi enfermedad, una confusa y disimulada fascia, todo tiene nombre, pero el nombre no coincide con la cosa a la que me refiero. Confesaba el 6 de diciembre de 1962. Y el lenguaje me es ajeno, no puedo, dice ya, todo tiene nombre, ¿no? Hay algo que abre Pizarnik con esta cita, precisamente la labor poética, claro, todo tiene nombre, ¿no? Pero a veces la labor del poeta es nombrar, ¿no? Así ya tenga nombre, ¿cómo nombro, no? ¿Cómo vuelvo a nombrar? ¿Cómo nombro esta realidad? Esto que se desborda a veces, ¿no? Que se desborda mucho en Pizarnik. ¿Cómo hago, no? ¿Cómo hago para ponerle nombre? Y recordemos que este afán siempre, la escritura, del lenguaje, de ese extrañamiento prístino, ¿no? Prístino de nombrar, ¿no? De cómo hago después para mañana decir que esto que ya nombré existe. Y por eso hay algo en Pizarnik que es ocultarse del lenguaje en el lenguaje, ¿no? Esa paradoja de tengo miedo, dice en un poema, tengo miedo, por eso me escondo en el lenguaje. ¿A dónde voy? Al lenguaje, precisamente, ¿no? Entonces, pero además de el no saber nombrar lo que no existe, lo conecto con algo, incluso con algo, y decía siempre en la literatura, ¿no? Cuando en 100 años de soledad, recuerdan ustedes cuando decían las cosas existen, pero no sabemos cómo se llaman, qué función tienen, y empezaron a nombrarlas, ¿no? Ese ejercicio, digámoslo así, del golem, ¿no? De nombrar, de darle vida, de cada vez que yo nombro algo, nombro lo que me pasa, nombro lo que está a mi alrededor, tiene vida, ¿no? Existe porque ya está nombrado, pero además hay algo acá en Pizarnik paradójico. ¿Cómo hago con lo que ya existe y ya tiene un nombre, pero el nombre no coincide con la cosa a lo que yo me refiero, ¿no? El sentir a lo que yo me refiero, ¿no? Entonces, precisamente esto abre este sentir y deseo de la escritura en Pizarnik, ¿no? Como si lo que existiera no tuviera nombre aún, ¿no? Y Pizarnik viene a nombrarlo, ¿no? Eso hace el poeta, viene a nombrar lo que ya está. Entonces, de ahí esa labor, ¿no? De nombrar
y al hacerlo permitir la existencia, ¿no? Esto del golem, ¿no? Que también hablaba Borges. Entonces, pero además de eso, este extrañamiento prístino de nombrar de lo que nos circunda, es también como Pizarnik siempre está mirando el mundo como algo que ella decía de un poeta argentino, y es que ella mira el mundo como recién llegada, ¿no? Como si apenas llegara al mundo, y a un mundo del que ella negaba, ¿no? Se negaba a decir que era un mundo al que no quería, ¿no? Era un mundo ajeno para ella, siempre lo fue. Entonces, en ese sentido, esa ajenidad del mundo, ¿cómo la nombro, no? Y aquí quiero introducir un poema que habla precisamente de esta imposibilidad del lenguaje, ¿no? El lenguaje no es presencia, la palabra no es presencia, es ausencia, ¿no? Entonces, ese poema se llama En esta noche, en este mundo, a Marta Isabel Moya. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño de la infancia de la muerta, nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra, la lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte de maldolor con su perro, y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira, el resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé, si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo extraordinario, silencio, el de esta noche, lo que pasa con el alma es que no se ve, lo que pasa con la mente es que no se ve, lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Quise compartirles este poema porque creo que es es uno de los poemas que más puede detonar, ¿no? No es claro, sino que detona, ¿no? Esto que dice Pizarnik, ¿no? Las palabras hacen la ausencia. Si digo agua, beberé, se pregunta. Si digo pan, comeré, no. Entonces, en ese sentido, siempre era esa posibilidad de tejer y destejer la imposibilidad y la posibilidad, la certeza en Pizarnik, no esa imposibilidad del lenguaje, ¿no? Pero además hay esa imposibilidad del lenguaje que es precisamente eso paradójico en Pizarnik, la imposibilidad del lenguaje la sortea con la palabra, con el lenguaje mismo, ¿no? Su búsqueda, yo digo algo, su búsqueda de la palabra, con la palabra, para la palabra y desde la palabra, ¿no? Por eso hay algo, espérenme un segundo, yo miro porque veo ahí como hay preguntas, la gente está escribiendo. Bueno, pensé que había preguntas, todavía no, bueno, pensé, qué pena ahí interrumpí porque veo que hay gente escribiendo, pero no hay ninguna pregunta por ahora, creo. No, saludos, saludos de la gente, ¿no? De los amigos que aceptaron esta invitación, de toda la gente del CRAI, de la universidad. Veo por allá a los Camilos conectados, Amanda, Carla, Lina, a Fabián, gracias, ¿no? Bueno, a Luisa, Pizarniquear, dice Luisa, qué lindo. Lina, qué hermoso. Bueno, gracias, de verdad, gracias por estar acá, por escuchar. Y bueno, si tienen ahí preguntas, yo los voy leyendo, ¿no? Qué pena que me fui así, pero ahí los voy leyendo. También veo a Lili por ahí. Un saludo a todas y a todos. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos con esto de la imposibilidad del lenguaje, ¿no? ¿A dónde lleva la imposibilidad del lenguaje a Pizarnik, ¿no? Y la lleva a seguir escribiendo, a seguir tejiendo, a seguir destejiendo su obra. Todo el tiempo lo está haciendo, ¿no? Y sigue mirando el mundo, ¿no? Como recién llegada, ¿no? Pero hay algo que quiero que esa imposibilidad, esa búsqueda siempre, la imposibilidad aunada con su deseo de escritura, pero aunada también con ese destino, ¿no? Un día, dice en una entrada, un día me lo propuse
Un día, lo hice en el 62 y dice, un día del 58 me lo propuse, ser escritora, escribir, 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 ¿no? La obsedía, ¿no? La escritura, el hacer la novela siempre. Entonces, en ese sentido quisiera ahí ponerles, compartirles otra cita que tengo por acá. Pero se me perdió, espérame un segundo. Y entonces dice Pizarnik, ¿no? Cuando digo yo esto de esa búsqueda de la palabra, con la palabra, para la palabra y desde la palabra, ¿por qué? Porque decía Pizarnik en esa entrevista con Marta Moya, que se la recomiendo mucho, está en internet, la pueden buscar, entrevista a Marta Moya, y uno puede también, hay muchas coordenadas ahí de su obra, ¿no? Entonces, este tema en la palabra es fundamental para Pizarnik porque ella decía con George Track precisamente que el poeta de todos los exiliados, el poeta es el primero, ¿no? El primero en exiliarse, ¿no? Esa errancia siempre de los poetas, de los escritores. Y en ese sentido Pizarnik decía que la palabra era su única morada, ¿no? Su única morada es el lenguaje, ¿no? Fue el único lugar que me dieron, llegué a un lugar ajeno que siempre me pareció ajeno, terrible, todo, pero lo único que tengo, la única morada que tengo es la palabra, ¿no? Entonces dice Pizarnik en una de sus entradas del diario, dice, palabras es todo lo que me dieron, mi herencia, mi condena, pedir que la revoquen. ¿Cómo pedirlo? Con palabras. Las palabras son mi ausencia particular, como la famosa muerte propia. Me interesa, yo subrayo esto aquí de eso, ¿no? Las palabras son mi ausencia particular, como la famosa muerte propia, ¿no? Esta muerte propia, Pizarnik la resalta porque además es una idea rilkeana de la muerte propia, ¿no? Rilke tiene un poema sobre la muerte propia que dice: oh Señor, da a cada uno su muerte propia, una muerte que derive de su vida, dice Rilke. Y yo lo asocio en ese sentido porque dice una muerte que derive de su vida, ¿no? Y en ese sentido, esa muerte que derive de su vida tiene que ver con la consecuencia de un destino que se plantó Pizarnik, que se plasmó Pizarnik desde muy joven, ¿no? Y que siempre lo está haciendo saber en sus diarios, ¿no? Me propuse ser escritora, voy a ser escritora, mi única morada es la palabra, mi único destino es la literatura, ¿no? No quiero otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que decía al comienzo, no hay vida y literatura aparte, ¿no? No hay un abismo en ellos. No están siempre juntas, ¿no? Tejiéndose siempre. Entonces, por eso habla ella de esa muerte, ¿no? Las palabras son mi ausencia particular, como la famosa muerte propia, ¿no? Aunada a esto de la consecuencia con lo que se plantó y se destinó que iba a ser escritura, ¿no? Entonces, esa muerte propia es encarnada en Pizarnik, ¿no? Está atravesada por su decisión y materialización de consagrarse a la literatura, ¿no? A la escritura, ¿no? Esa búsqueda incesante, infinita del lenguaje que además le posibilita transgredir también precisamente ese lenguaje, ¿no? Y transgredirlo cuando dice, ¿cómo nombro esto? Sí, esto ya está nombrado, pero para mí no existe, porque para mí eso no es, ¿no? Y decía algo de eso para mí no existe, ¿no? Y esa precisamente hablando de esa plasticidad de las palabras en Pizarnik, como dice miedo a ver una piedra, o sea, temor a ver temor por ver una piedra que puede que se me lance contra mí, ¿no? Esa vida que le da, esa otra vida que le da las palabras Pizarnik, ¿no? Y cuando dice, las palabras son cosas, y también al revés, ¿no? Son cosas las palabras, siempre estaba en esta búsqueda, en este juego de las palabras Pizarnik, ¿no? Entonces, precisamente esa búsqueda infinita del lenguaje es lo que le posibilita también transgredirlo, ¿no? Para reafirmar su otra orilla, ¿no? Esa otra orilla donde nos muestra otro mundo, porque el que había venido, como les dije, no le gustaba, siempre lo sintió ajeno, y por ello apeló a la escritura, ¿no? A las palabras, al lenguaje, a la literatura, a los gestos,
como un todo, ¿no? Un todo que además la volcaba noche y día, ¿no? En una ambigua soledad, digo yo, porque a pesar de ese ejercicio solitario del escritor, de la literatura y de la escritura, siempre estamos acompañados, y estamos acompañados precisamente por la literatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta soledad ambigua, reafirmada junto a Rimbaud, Vallejo, a Nerval, a Tral y a otros más, ¿no? Siempre era su compañía, ¿no? En las noches y, bueno, en su vida. Entonces, por eso esta idea de la muerte propia tiene que ver con otro aspecto que yo hablo, y es esa consagración a la escritura, ¿no? Como esa incertidumbre, inseguridad, contradicción, inconformismo, angustia, por escribir, por palpar siempre el lenguaje, estaba en función de su consagración, ¿no? De entregarse noches y días, minutos, segundos, instantes, siempre a la literatura y a la escritura. Entonces, esa disertación, ¿no? De la entrega a la literatura, y por otro lado el mundo convencional, a lo que nos aboca la sociedad, incluso de un trabajo, de un hogar, de unos hijos, ir a la universidad, y bueno, de todo esto que nos afana cotidianamente, era para Pizarnik siempre una manera, ¿no? De reafirmar, ¿no? De reafirmar su destino, de reafirmar la decisión que tomó. Lo que hay es la autorización de reactivación económica. ¿Alguien habla? Sí, lo proyecto. Ok. Entonces, en ese sentido, siempre esta disertación entre el ser escritora y el mundo, ¿no? Ese mundo de, bueno, soy de los amores, bueno, todo esto, ¿cómo hago, no? Decía Pizarnik siempre. Entonces, siempre está también esta, digámoslo así, dualidad o este enfrentamiento, ¿no? Entre el ser escritora y ese mundo, ¿no? Ese mundo convencional. Entonces, esta disertación está presente en muchas entradas de sus diarios. Siente que ese mundo, incluso muchas veces del amor, del ser social, de las amistades, de los amantes, bueno, todo esto, era a veces incompatible con su decisión de ser escritora, y siempre se lo estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo hago con esto que ya me destiné, que es mi destino? ¿Cómo lo sorteo aquí, no? Entonces, en este sentido, siempre está su obra, su vocación literaria, como también interrogando esa carencia, esa imposibilidad de ir a lo convencional, ¿no? A lo que nos ofrece lo que está también en ese mundo, las amistades, del amor, ¿no? Y por eso siempre también lo contraponía a su otro artificio literario, es el amor, ¿no? Sí, el amor. Entonces, en ese sentido, Pizarnik siempre está tejiendo una erótica, ¿no? Del cuerpo, del amante, de cómo hago, ¿no? Con esto. Entonces, esa imposibilidad del amor, incompatible con su escritura, parte para que ella erotice esa angustia, ¿no? Y la erotiza en una cita que me parece relevante para este tema, y es la siguiente. Incluso se dice en algo, dice, esa interrogación precisamente de la carencia del amor, dice, entender que nada importa excepto la obra. La pérdida de D me hizo llorar mucho el día de hoy, pero si termino bien la obra, ¿acaso me dolerá menos? Siempre creyendo que la literatura que la escritura podía suplir, ¿no? Todas estas cosas, pero además cómo peleaba con ese obstáculo, pero además de eso, cómo erotiza precisamente esta carencia. Entonces, de esa incompatibilidad hay una cita que me interesa mucho compartírselas, y es la siguiente. Dice: quiero escribir como una muchacha se desnuda y corre al lecho de su amante. Esa mínima distancia que atraviesa corriendo es la materia de mi libro, su urgencia. Corre para tan solo llegar. Llega a un lugar en donde empezará otro avance y otra llegada.
Esa distancia será el objeto de mis palabras, pero la confusión, el no saber, el deseo de dejar la pluma y correr al lecho. ¿Por qué figurar en vez de configurar? ¿Por qué cantar en vez de ser cantada? Y ni siquiera ser cantada. ¿Por qué tenderme desnuda sobre la página en blanco como si fuera una sábana? ¿Por qué máscara y no rostro? ¿Por qué vaso y no alcohol? Quiero reproducir sola lo que se produce entre dos que se aman, ¿no? Abre esta erótica de su angustia, ¿no? Pero además de eso la abre para reafirmar, ¿no? Que sigue entregada a su destino, que siguen en esta búsqueda, ¿no? Pero además de esto, hay una frase de esta cita que me interesa resaltar, y es esa, ¿no? Llega, dice su urgencia, corre para tan solo llegar. Llega a un lugar en donde empezará otro avance y otra llegada, ¿no? Ese espacio de llegar al lugar donde empezará otra y así, yo lo asocio mucho con la utopía, ¿no? O sea, llegar al punto, digámoslo así, no es suficiente, ¿no? O ese deseo, esa idea se ha ido, ¿no? Y hay que ir detrás de ella, ¿no? Como la utopía, ¿no? Vamos tras de ella porque ella sigue yéndose, ¿no? Para partir, precisamente, siempre llegar para partir. Y creo que eso también se conecta con la errancia, ¿no? De Pizarnik, siempre llegar para partir. Esa llegada es el punto de partida para seguir escribiendo, ¿no? Por eso de ahí que lo asocie con la utopía, ¿no? No es la llegada, es el punto de partida, ¿no? Entonces, y además de eso, esta cita me permite abrir otro tema importante en cuanto al deseo en la escritura, y es el cuerpo, ¿no? Esa labor de la escritura y de la creación como una metáfora del cuerpo, ¿no? Siempre poner el cuerpo, ¿no? Y se lo dice ella misma cuando dice, ¿por qué tenderme desnuda sobre la página en blanco como si fuera una sábana? Esta pregunta de Pizarnik abre precisamente esto, ¿no? Abre esa cartografía corporal y ese erotismo de Pizarnik, ¿no? De erotizar una angustia, pero además de eso, erotizar la escritura y de la metáfora del cuerpo con la escritura. La obra es toda su obra, ¿no? Es construida como una metáfora corpórea, no solo de ese cuerpo sensorial, sino también de un cuerpo imaginario, con el que se encuentra, se desencuentra, ¿no? Pero siempre está presente, ¿no? Y por eso ya siempre se decía haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo. Y precisamente vuelve aquí a reforzar lo que al principio decía, ¿no? Esa unión imprescindible, ¿no? Difícil de desamarrar entre vida y literatura, ¿no? Y por eso haciendo el cuerpo, el poema con mi cuerpo, ¿no? Otra vez la vida y la literatura, ¿no? Esos deseos de escriturarme en todo, ¿no? Ese deseo cotidiano, ese deseo, no sé, ese deseo, digámoslo así, que siempre la obsedió, ¿no? De escriturarse. Y aquí tengo algo, ya. Entonces, quería como asociar esto con algo que Patricia Bente ha dicho, ¿no? Esa diarista, la Pizarnik diarista, transforma su cuerpo, ¿no? En materia literaria. Y a lo largo de sus años, su mano acusadora siempre apunta a interrogantes que la acosan, ¿no? El cuerpo es una prisión a veces para Pizarnik, pero además de eso, el diario hace que haya una memoria del cuerpo ahí, ¿no? Que pueda conjurar también ese cuerpo, que pueda conjurar al mundo al que vino, ¿no? Y por eso siempre está aunada esta metáfora del cuerpo con Pizarnik, ¿no? Este éxtasis erótico, esta cartografía, ¿no? Corporal que Pizarnik siempre tuvo y siempre está presente en los diarios. Hay una cita que me gusta mucho
una autora que también ha estudiado mucho a Pizarnik. Me perdió ahora. Ay. Bueno. Ya la encontró, no, qué pena. Nuria Calafel afirmaba, Alejandra Pizarnik dibuja su propia cartografía corporal a partir de la asimilación de un éxtasis erótico que la empuja hacia lo otro que es la escritura, ¿no? Vemos ahí esta conexión de ir al lecho del amante o tenderse desnuda sobre una sábana como cuando se escribe. Tiene que ver también con algo ahí aunado al cuerpo y a esta erótica, esta éxtasis erótico de Pizarnik, y es esa conexión con el eros y el tánato, ¿no? El eros, ese que hace el eros y tánatos presente en su obra íntima, el deseo, ¿no? La pasión, la creación, y tánatos, la muerte, ¿no? Esa destrucción, no solo de su vida misma, sino también de los convencionalismos literarios, ¿no? Esa sutil y ambigua, ¿no? Imposibilidad de saber dónde está el límite, ¿no? Entonces, esta escritura siempre abrigada por la metáfora erótica de poner el cuerpo desnudo en la página en blanco, ¿no? Siempre, por eso siempre hablamos del cuerpo del texto, ¿no? El poema es el cuerpo. ¿Cuál es el poema? El cuerpo del poema, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, también está ahí ese deseo de la escritura, ¿no? Pizarnik como esa muchacha, ¿no? Que corre y la escritura a su amante, esperándola en ese lecho, ¿no? En esa sábana en blanco, del que habla precisamente ahí, ¿no? Entonces siempre esa conexión eros y tánatos. Y bueno, ya para ir cerrando, quería hablarles de ese deseo, de ese fin del deseo, ¿no? Que solo muere cuando ella muere. Entonces el deseo de la escritura en Alejandra termina solo con su muerte física, ¿no? Allí se acaba la carencia, esa que hizo posible toda búsqueda, reafirmando eso que Blanchot expresó, ¿no? Quien se consagra a la obra es atraído hacia el punto en que ésta se somete a la prueba de su imposibilidad, ¿no? Siempre Pizarnik sometió todo, ¿no? Cada palabra, cada escritura a esa prueba de la imposibilidad, ¿no? Incluso la sometió con su propia vida, ¿no? Con su propia vida, ¿no? Como esa aspiración, ¿no? A la lucidez, ¿no? A la perfección. Por eso también se decía, jamás escribiré nada que me satisfaga, ¿no? Y por eso esa es la prueba de su imposibilidad. Jamás escribiré nada que me satisfaga, unido a lo que ya hablaba de la imposibilidad del lenguaje. De imposibilidad del lenguaje, ¿no? Pues son las 1:08, esto era hasta la 1. Entonces, bueno, eso, ¿no? Pero bueno, para concluir, para cerrar, vemos ahí, ¿no? Como ustedes pudieron ver cómo en la charla, como ese deseo de la escritura en Pizarnik, bueno, tiene varias aristas, ¿no? Yo me fui por este camino que decidió Pizarnik ser escritora, cómo es ese proceder, ¿no? De Pizarnik, cómo es su encuentro con los obstáculos, cómo, ¿no? Cómo hace Pizarnik. Entonces, en ese sentido vemos que este deseo de la escritura siempre está unado a su consagración como escritora, a su destino, ¿no? A ese destino que ella misma se trazó desde muy joven y que los diarios así lo demuestran desde 1958, y cómo eso está unido al tema, a la categoría de la imposibilidad, de la carencia, pero también al mismo tiempo vemos ahí esos artificios literarios que Pizarnik tiene, como el espejo, como la errancia, y cómo esto se articula precisamente con esa imposibilidad, ¿no? Jamás escribiré algo que me satisfaga, ¿no? Y precisamente ese jamás, esa máxima que se decía a diario, de jamás escribiré nada que me satisfaga, es precisamente lo que le permite la búsqueda, ¿no? Pero también hablamos de esa imposibilidad del lenguaje, ¿no? Que ya hablábamos de cómo, ¿no? Cómo voy con la palabra, cómo maniobro, digámoslo así, la palabra, ¿no? Cómo entro yo a ese laboratorio de alquimia, ¿no? Y eso es lo que precisamente me permite
Sir Pizarnik, ¿no? Que los diarios son esa entrada a ese laboratorio de su alquimia, ¿no? Allí donde estaba puesto sus herramientas, su materia prima, ¿no? Y no podemos olvidar, por supuesto, que no es como una materia prima, sino que está presente, ¿no? En el acto de escribir, y es el cuerpo, ¿no? Como Pizarnik no solamente abre su archivo, sus cuadernos, sus lecturas, sus testimonios de lectura, sino que también abre su cuerpo, ¿no? Su sexualidad, sus yoes, ¿no? Cómo los abre para seguir explorando, ¿no? Para esa búsqueda, y por eso también en esa búsqueda, en ese sentido de cómo Pizarnik va a las orillas de los límites de algunas cosas para precisamente sumergirse, ¿no? Para lanzarse al vacío, y en ese sentido, ese vacío era esto, ¿no? Ese trabajo de creación, cómo creo yo, a dónde voy, y por eso ir a su cuerpo, abrirlo, a su cuerpo real, pero también a su cuerpo imaginario, para construir esa multiplicidad de yoes que vemos en los diarios, ¿no? Esa multiplicidad de yoes que incluso mucha gente, bueno, eso es una discusión interesante en la literatura, el tema, ¿no? El autor, el narrador y los personajes, ¿no? Y como Pizarnik misma se dice, soy un personaje, ¿no? Eso, la literatura me desbordó, ¿no? Yo a veces no sé quién es real y quién no es real ya en mí, ¿no? Precisamente aunado a lo que se destinó, a lo que se decidió hacer como escritora y como poeta. Entonces, en ese sentido, esa experimentación que hace Pizarnik de la vida, de la muerte, de la sexualidad, de su cuerpo, ¿no? De su cuerpo, además, también relacionado con, no alcancé a hablar de esto, si me hubiera gustado, ¿no? De lo abyecto, ¿no? Del cuerpo, porque también es algo muy presente y también conectado con su artificio literario de los espejos, ¿no? Siempre mirarse para digámoslo así, autolacerarse, el autoabyección, ¿no? Entonces, que eso es otro tema bien interesante también en Pizarnik, ¿no? El cuerpo como algo abyecto, ¿no? Cómo abre ese cuerpo de los fluidos, de la sangre, para precisamente construir muchos yoes ahí a partir de eso, ¿no? Entonces, eso es como ahí como las conclusiones, ¿no? de la charla. Hay por ahí algunas preguntas, entonces o también comentarios que me gustaría. Dice Inés, muy buena charla, yo creo que sus diarios son eso, una herramienta de su escritura, y la escritura era su casa, su cuerpo y su amante, porque era su única forma de transitar un mundo bastante hipócrita. Saludos. Gracias, Inés, sí, es verdad, es verdad. Cierra con un poema Pizarnik, sí señor, lo tengo listo, Fabián. Gracias por mantener viva la memoria de Alejandra, por transmitir la apuesta de existir por medio de las palabras. Gracias, Amanda. Dice Lina, maravillosa presentación, gracias por invitarnos a Pizarniquear. Ay, qué linda, Lina. Claro que sí, seguimos, ¿no? O sea, está solamente un primero, ¿no? Es la apertura, ¿no? Del camino. Y dice también Lina, podría decirse que su propensión al tánatos es una forma de salvarse del vértigo, del tedio de la vida. Bueno, yo creería bueno, puede que sí, ¿no? Que es una forma de salvarse, pero creo que también este amor por el tánatos en Pizarnik le permite seguir explorando el camino de la creación, ¿no? Yo tengo también otras premisas ahí en mi trabajo, y es que esa escultación de la muerte que hace Pizarnik es un pretexto para su trabajo de creación, ¿no? Para su laboratorio, ¿no? Es como si pusiera el cuerpo, la muerte también, ¿no? En una camilla ahí de disección, ¿no? La abre, y eso hace también con el Thanatos, ¿no, Lina? ¿Cuáles serían los aportes de Pizarnik a la resignificación de la mujer poeta en el contexto latinoamericano? Bueno, hay cosas bien interesantes de Pizarnik ahí en su obra prosística, cuando le preguntaban mucho acerca, ¿no? de esa relación a veces con la mujer
y la política y el tema del reconocimiento, ¿no? Yo creo que más que resignificación debe ser un reconocimiento ancestral, ¿no? Del tema de la escritura y de la mujer. Y creo que Pizarnik, si bien nunca lo dice, ¿no? Como muchas otras escritoras, creo que los aportes de Pizarnik es la posibilidad de hablar de nuestra sexualidad, ¿no? De hablar de nuestros cuerpos, y lo digo en el tiempo en que escribía Pizarnik, ¿no? Años 50, 60, pues eso ha cambiado, ¿no? Se ha transformado y mucho, pero los aportes de Pizarnik creo que están ahí, ¿no? En esa posibilidad, incluso ahí se ve también como algunos aspectos, ¿no? Temerosos de su sexualidad, pero al mismo tiempo nos da la posibilidad, creo que el aporte de Pizarnik ahí es de la posibilidad que tenemos como mujeres de escribir sobre lo que nos pasa, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra erótica, ¿no? Nuestros cuerpos, esa multiplicidad de yoes que existen, y bueno, la mujer, por supuesto, ¿no? Entonces creo que eso es un aporte clave, ¿no? Y bien interesante de la Pizarnik. Dice Ángel David, es excelente este espacio para analizar una poeta tan expresiva en su arte, en su encuentro con ella misma y su necesidad de escribir. Así es, Ángel David, gracias. Dice, felicitaciones, está muy genial la puesta en escena de esta poeta, gracias por esta charla tan bella sobre Pizarnik, ver el mundo como recién llegada. José Camilo dice, llena de esos elementos que tanto se temen en la construcción y aceptación de la identidad. A ver, ¿qué más por acá? Pizarniquear, bueno, seguimos pizarniqueando, genial que hayas escogido Pizarnik como estudio, gracias Jamie, sí, es una poeta que a pesar de todo lo que se ha dicho de Pizarnik, sigue, ¿no? Es lo que decía al comienzo de una obra inagotable, infinita, ¿no? Que podemos seguir tejiendo como críticos, como lectores. A ver, por acá creo que alguien escribe al final. Mil gracias, fascinante a pizarniquear en esta cuarentena. Así es, Johnny, a pizarniquear en esta cuarentena. Vamos a pizarniquear. Muchas gracias, Liz. Siempre es genial escuchar un poco de tu lectura analítica y gracias por darnos un verbo más para la vida. Pizarniquear. Ay, Joa hermosa, gracias. Gracias por estar acá presente, ¿no? Bueno, quiero cerrar con un poemita pequeño, ¿no? Ahí para Fabián, que yo ya lo tenía en cuenta, ¿no, Fabián? No vaya a creer. Se llama Los trabajos y las noches, precisamente. Para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor. He sido toda ofrenda, un puro errar, de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. Los trabajos y las noches, ¿no? Y se llama también así, Los trabajos y las noches. Habla ahí, ¿no? También una vez más, ¿no? De la sed como mi emblema, ¿no? Si hablamos del tema de la imposibilidad, está conectada con ese tema de la sed, ¿no? Y conectado con eso que decía, si digo agua beberé, siempre Pizarnik es una sedienta, ¿no? Además de errante, sedienta, toda siempre. Voy con este último pequeñito también, se llama El sentido de su ausencia. Si yo me atrevo a mirar y a decir, es por su sombra, unida tan suave a mi nombre, allá lejos en la lluvia, en mi memoria por su rostro, que ardiendo en mi poema dispersa hermosamente un perfume, amado rostro desaparecido. Ahí está. Muchísimas gracias. Hay un último comentario que sí me gustaría. Mil gracias, fascinante. Gracias a todos. Qué bello. Y un poema tuyo. ¿También escribes? Sí, escribo, pero soy un poco tímida. No, espera a ver que dónde lo tengo por acá a la mano, no tengo. Bueno, sí tengo uno que hice hace poco. Bueno, sí, lo voy a compartir. Nos comenta Fabián que por de seres. Sí.
Sí, vea, precisamente es uno de esa obra que, bueno, esa obra no, de eso que estoy escribiendo hace meses, que se llama Atardeceres, ¿no? Atardeceres con S. Y es uno de los, a ver, dice, ahí va, ahí les va, pues. Dice, es la muerte, abuela, la que expía las culpas, es ella quien pone mi cabeza sobre tu lecho bajo el árbol de la tarde y posa tus manos sobre mi pelo y deja caer los frutos para que los niños los dejen podrir cuando no los lanzan como piedras contra los ojos de los que ya no están, niños del mañana sin mañana. Ese hay un poemita de la abuela, ¿no? De mi abuela, ¿no? Excelente poema. Sí, entonces... Muy diciente. ¿Cómo? Muy diciente. Sí, 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 ese va ahí, está ahí, se lo dedico a mi abuela precisamente, ¿no? Y bueno, cerraría con este, que le antecede al que leí, que también me gusta, ¿no? Dice, llevo el mal de la abuela, la respiración me llega hasta el plexo y muchas veces no pasa del ombligo. Me baño, me pongo mi mejor vestido únicamente para sacar mi trono y ponerme en las tardes bajo el pomarroso. Petrificada, paso horas allí, voy a la lejanía de los recuerdos y cuando vuelvo ya es noche. Me entro con el trono en la mano, de nuevo en la cama, aguardo la tarde. Es ese. Muy hermosos tus poemas, Lina. Bueno, hay cosas que quedaron ahí en el tintero. Mi invitación es que hablemos más adelante sobre el tema del cuerpo como algo ayecto, ¿no? Sí, 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 es bien interesante. ¿Te parece? Claro que Cuando sí, si me quieras, dices, sí da abierto, una. tan bonita. Cuando quieras, pues tenemos este espacio y con gusto pues lo programamos. Lina, muchísimas gracias. Acá todavía hay comentarios. Gracias por llamarnos a pizarniquear. De verdad que fue muy interesante conocer todo este panorama y toda esa vida de este personaje, ¿no? Sí, 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 a mí también me alegra mucho haber estado con ustedes, de verdad agradecerles, ¿no? el momento, ¿no? Para pizarniquear, qué chévere. Y bueno, seguiremos pizarniqueando, claro que sí, cualquier cosa ahí Luz Marina tiene mi contacto y si podemos hacer más conversadas sobre Pizarni, por supuesto que sí, porque hay harta tela que cortar. Claro que sí, Gracias cordialmente a todos invitada. por sus comentarios, a mis amigos, a todos mis invitados especiales de Ecuador, de Colombia, ¿no? Acá de Bogotá, de Buga, desde el Valle, la Yoa, Lili, Amanda, gracias Carla, gracias a todas, a todos, a todes. Bueno, entonces Camilo Lozada, Camilo Prieto, todos. Bueno, mi invitación es agradecerte, Lina, de verdad, con tan excelente programa. De verdad que me gustó muchísimo. Y invitar también a todas las personas que están conectadas hoy, pues que nos sigan todos los viernes a las 12 del día acá en el Rincón de Poesía. También para ti, cordialmente invitada. Claro que Espero. sí. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tienen más preguntas. Miren, muchos agradecimientos. También te están escribiendo de Caquetá. Te están eso, el Crayusta. Ah, el caqueteño, sí. Gracias, Camilito. El Crayusta y el Rincón de la Poesía en su espacio. Muchísimas gracias, Lina. Muy amable. De verdad que voy a No, leer Luz bien Marina, la obra muchas de gracias. Pizarniquear. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, todos invitados. Y muchas gracias a todas, a todas, a todos, a todas. Bueno, gracias. A ti. Feliz tarde para todos y muchas gracias por acompañarnos. Una feliz tarde. Bueno, gracias. Ay, ¿uno puede seguir viendo el chat? Sí, claro. Ah, bueno. Bueno.